El próximo sábado el gobierno va a entregar el presupuesto al Congreso. Ahí vamos a poder saber exactamente cuáles son las prioridades del gobierno, si llega ya cuadrado, bien pactado, o si vamos a recibir alguna nueva sorpresa en ese que es el instrumento central para ver cuáles y cómo van a aterrizar los programas del próximo año 2019. Hoy vamos a analizar la comparecencia que tuvo el secretario de Hacienda en el Senado, Carlos Ursúa, donde adelantó ya algunos de los criterios y algunos de los principios que va a contener el presupuesto 2019. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápido algunos datos respecto del presupuesto para arrancar acá en nuestro foro con nuestro debate de hoy, no sin antes dejarle en mi Twitter para que ahí me mande sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, José Buendía MX. Y ahora sí, vamos rápido para arrancar directo aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El presupuesto 2019 es la pieza clave para conocer el aterrizaje de los programas y prioridades del nuevo gobierno, pero la suspensión de la Ley de Remuneraciones por parte de la Corte genera interrogantes sobre el plan que presentará el Ejecutivo al Congreso el próximo 15 de diciembre. El documento se elaborará en función del catálogo de sueldos para los servidores públicos del año anterior, como mandata el fallo judicial, dado que difícilmente entrará al análisis del fondo de la ley hasta el próximo año cuando ya haya sido aprobado el presupuesto, o la mayoría de Morena en la Cámara desacatará la orden. Del presupuesto de 2019 se espera que sea acorde con el reclamo de austeridad del gobierno, ya que se traduce en el congelamiento de la contratación de nuevas plazas en la administración pública, y que se moverá en un espacio fiscal muy estrecho por los compromisos ineludibles del pago de deuda, la nómina del sector público y las pensiones. El nuevo gobierno se juega con el presupuesto la confianza de las calificadoras, que tendrán la mirada puesta en que sea realista y sobre todo cuide el balance fiscal. Tal como ha adelantado, la prioridad de los recursos que surjan de la reasignación de partidas estará puesta en los programas de política social, la reconstrucción, así como en obras de infraestructura como la construcción de la refinería de Paraíso en Tabasco. ¿Para qué alcanzará? ¿Qué lugar ocuparán los programas estrella como el de ayuda a los jóvenes y adultos mayores? ¿Qué espacio tendrá el pago de la deuda? ¿Servirá para reactivar la economía? ¿Realmente acabará con ramos opacos de fondos para los estados como el 23 o el 33? El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno tiene que liberar fondos, porque anteriormente estaba ensimismado y se le daba muy poco a la gente. Señaló que todo el presupuesto era para el mismo gobierno y que si se analiza, de los 500,000 millones lo que le llega a la gente es muy poco, pues todo es para el mismo gobierno, como las pensiones y los gastos operativos, por lo que se tienen que liberar fondos para la gente, pues hay muchas necesidades. La Secretaría de Hacienda ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal suspender la contratación de personal y fijar criterios aplicables al ejercicio del gasto público en el pago de indemnizaciones laborales de los servidores que sean separados de sus cargos, empleos o comisiones. En un oficio dirigido a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, fechado el 7 de diciembre, Hacienda indicó que la suspensión de contrataciones será una medida de carácter obligatorio, que tiene el objetivo de impulsar una política de austeridad republicana que permita la redistribución del gasto público en beneficio de la población menos beneficiada. El analista soberano de Moody's, Jaime Rouché, señaló que estarán atentos a las señales del paquete económico una vez que se envíe al Congreso y se darán un tiempo para observar cómo se comporta el nuevo gobierno. Por su parte, Shelley Sherry, analista soberana de Fitch Ratings, comentó que el paquete económico les dará señales de cuáles son las prioridades del próximo gobierno. Uno de los actos más importantes para conocer en concreto las prioridades, el aterrizaje, los compromisos reales del gobierno es la entrega del presupuesto. El próximo sábado el Ejecutivo lo enviará al Congreso para iniciar su discusión y análisis. Hoy vamos a analizar la comparecencia que tuvo hoy el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa,
En este contexto, justamente adelantando alguno de los grandes trazos que va a traer ese documento. Muchísimas gracias, José Luis de la Cruz, como siempre. Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. José Luis de la Cruz, presidente del IDIC. Y también muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante, director del financiero del CEI. Muchas gracias, Enrique, un placer tenerte. ¿Cómo estás? Igual, Pepe. Muy contento de estar aquí. Igualmente. Si quieren, arranquemos, y me gustaría arrancar con una frase que me parece interesante, parece que es parte del eje del presupuesto que vendrá. El gobierno ha estado ensimismado en este país, ha concentrado todos los recursos en las propias nóminas, en los gastos, superfluos o no, del propio gobierno, y ha trasladado pocos de esos beneficios al pueblo. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parece? ¿Esa es la situación de nuestro gobierno? Finalmente un gobierno obeso, inflado y que concentra sus recursos solamente en el aparato estatal. Yo creo que aquí hay tres realidades que no se puede negar. La primera es que, al menos durante los últimos 18 años, hemos visto cómo el presupuesto público se incrementa de manera sistemática. Cada año, al menos durante los últimos 5 o 6, se alcanzan nuevos récords de erogaciones, en donde hay un rubro que en particular absorbe, que es el gasto operativo. Es decir, hacer funcionar a nuestro sector público federal cada vez cuesta más. Ese es un primer elemento. Segundo es que efectivamente el valor agregado que genera ese gasto no corresponde con los incrementos históricos. En estricto sentido, entre el 2004 y el 2017, el crecimiento promedio del valor agregado que genera ese gasto a nivel federal y también gobernaturas y municipal no excede el 0.2% de crecimiento, es decir, es una contribución marginal. Realmente la riqueza aquí y el valor agregado lo genera el sector privado. Hasta ahí tiene razón, me parece, el presidente. Ajá. Tercero, ¿cuál es el problema? Es de que en realidad me parece que la mayor parte de estos recursos van a temas improductivos. ¿Qué ocurrió entre 2006, por ejemplo, y 2012? El gasto en desarrollo social se multiplicó de 28,000 millones a más de 80,000 millones de pesos. Hoy rebasa los 120,000 millones de pesos, es decir, hubo una presupuestación mayor hacia el desarrollo social, sin los resultados de reducción de pobreza que se esperaban. Hay mayores recursos para seguridad pública y sufrimos de inseguridad. Hay recursos crecientes a educación y mala educación. Entonces, hay un problema de eficacia con ese gasto, en donde sí, y con esto cerraría, me parece que efectivamente el gobierno ha crecido, la operación le cuesta mucho, sin embargo, me parece que se han intentado hacer cosas que no han sido exitosas. Si te retomo rápido, voy contigo a ver si estás de acuerdo, Enrique. Una buena y una mala. Una coincidencia con López Obrador, que en efecto ha habido un incremento, José Luis, del gasto público permanentemente. Y dos, sin embargo, no más recursos significa mayor eficacia, por ejemplo, en el tema de los programas sociales. ¿En qué estás de acuerdo y en qué no? A ver, yo coincido con José Luis en que el presupuesto pues, se ha incrementado, se ha ido para cuestiones operativas. El valor agregado ha sido nulo, no hemos visto reducción de la pobreza. ¿Coincides con López Obrador también en ese punto? Totalmente, pero en donde yo no coincido es en lo que se va vislumbrando, que va a ser un cambio. O sea, yo no creo que la manera como se va a asignar los recursos y el hecho sobre todo de que se ha puesto como un límite de política pública el no hacer una reforma hacendaria, principalmente la parte de subir impuestos en un país que tiene ingresos tributarios de 17 puntos porcentuales del PIB, siendo que el promedio de ingresos de los países de la OCDE es del 34% del PIB. No veo cómo solamente con eficiencias puedes darle un cambio de perfil al país. Y tampoco con las políticas que voy viendo de hacerte la reforma educativa, rehabilitar a la CENTE, a el CENTE, ese tipo de cuestiones que pegan a la productividad del país, no veo que sea un gasto que va a impactar en productividad y en crecimiento. Entonces, veo como que mucho de lo que está buscando el gobierno de López Obrador es voy a recaudar más ISR porque voy a crecer más y va a crecer la formalidad. De veras va a crecer más el país con lo que está haciendo, pegándole a la reforma educativa, pegándole al Aeropuerto Internacional de México, pegándole a la confianza de los mercados en ti.
este país va a crecer más y entonces las premisas como que ya de repente se tambalean. Y entonces, pues ya todo lo demás se vuelve un tema poco creíble. De hecho, yo creo que los mercados están ansiosos de ver cómo viene el presupuesto, porque es como que el indicador para tomar acciones. Bueno, eso es cierto. Hemos estado leyendo los últimos días observaciones permanentes de las calificadoras internacionales, justo con esa expectativa. Y sobre todo la pregunta clave, sobre todo habida cuenta de lo que hemos vivido, no solamente la transición, sino este arranque de la nueva administración, es si habrá sorpresas, si está suficientemente pactado. Por ejemplo, el tema de los salarios, de la ley de remuneraciones, con la Corte, más bien, más allá de la ley de remuneraciones, si está pactado o hay algún acuerdo que permita la reducción de salarios de los magistrados y jueces. En fin, si se cumplirá esta promesa de que no haya un mayor déficit, etcétera. ¿Realmente qué esperas, José Luis? ¿Que pueda haber una sorpresa que tiene en vilo, como mencionaba Enrique, a las calificadoras, o están exagerando? Bueno, a mí me parece que vienen inercias y sí creo que van a existir algunas sorpresas. ¿En dónde vienen inercias? En la parte de crecimiento económico que va a venir con los criterios de política económica, que de ahí se desprende la recaudación. Pues lo han dicho, Arturo Herrera lo mencionó, el subsecretario de Hacienda, el propio secretario, un crecimiento estimado de alrededor de 2.2%, es decir, lo mismo que se ha tenido en los últimos años, lo mismo que los precriterios que presentó todavía el gobierno del presidente Peña. Entonces, sobre ese marco macroeconómico que en estricto sentido va a ser muy similar, lo que se espera es algo revulsivo en la parte del gasto, es decir, que tome yo de ciertas líneas de presupuesto, los reasigne, cancele programas, y ahí es en donde pueden existir las sorpresas. ¿Por qué? Porque para dar el enganche de los diversos proyectos como el Tren Maya, las refinerías, todo lo de infraestructura, que yo coincido, hay que subir recursos de infraestructura, todo lo que se quiere arrancar, se van a tener que hacer ejercicios importantes en reasignación presupuestal, y ahí es en donde van a venir las sorpresas. ¿Por qué? Porque estados y municipios están ahorita acostumbrados, por cómo se han manejado las finanzas públicas durante décadas, a recibir ciertos recursos a través de ciertos programas, fondos que van hacia investigación, desarrollo, hacia la inversión privada, también vamos a ver cómo quedan, y aún la propia reasignación presupuestal del gasto social seguramente tendrá una transformación. Ahí es en donde puede haber sorpresas, y también coincido, en estos nuevos elementos de egresos que se están buscando generar, podría haber algo que a las calificadoras no les guste, y eso solo lo vamos a poder responder cuando conozcamos peso por peso a dónde va el presupuesto. Hasta el detalle, pero en fin, en efecto, eso es un poco lo que dijo hoy en la comparecencia Carlos Ursúa. Dijo: la reorientación del gasto es el eje del presupuesto 2019. Y subrayó una frase que además lo acompañó en varios momentos de la comparecencia, que decían: si no hay manera. Y en este caso, si no hay una reorientación del gasto para llevarlo a inversión en capital físico y humano, como dijo, no hay manera de poder romper, pues ya casi parece un techo de cristal de crecimiento de 2.5, y eso incluso 3 décimas arriba de lo que vaticinaba José Luis. Sí, mira, Pepe, ahí me pasa con este gobierno entrante muy seguido, que estoy de acuerdo en los qués, no en los cómo. Creo que tienen claro el diagnóstico. Si a este país no se hace una reasignación del gasto y se mete más en infraestructura y se mete más en capital humano, en salud, en educación, y si no se abren las oportunidades del mercado laboral, que esa es la propuesta que en el centro... Pero en principio estás de acuerdo, o sea, en reasignar el gasto, sí, y sobre todo llevarlo a inversión de capital humano y físico. Fundamental. ¿Dónde estaría la bronca? ¿Dónde verías tú la bronca? ¿Cuáles serían los cómo en los que tú diferirías del gobierno? A mí lo primero que me llama la atención es, y a la par de hacer este anuncio, estás cancelando la reforma educativa y estás matando el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Entonces, ¿cómo vamos a invertir en capital humano? ¿Esas serían, por ejemplo, parte de las reasignaciones? No, ¿La lana que le dabas o metías en un instituto como este ya no la meterías o la meterías menos? No, a ver, es un asunto de calidad. Aquí, de calidad, o sea, okay. Estoy metiendo más los recursos y entonces de repente veo que vas a tener más a los maestros
que no están suficientemente capacitados recibiendo más sueldo, o los sindicatos consolidándose. Entonces yo diría, bueno, es una reforma educativa, es una reforma electoral para consolidar un partido hegemónico. Entonces vamos, pareciera que no pasa la prueba de la risa, el pegar a la reforma educativa de esa manera y decir que quieres fortalecer el capital humano, que es algo necesario. Entonces el qué es el correcto, el cómo, pues yo ahí lo cuestionaría. Me parece bien, hay que meterle más infraestructura, sin duda. Este país no estamos gastando los 7 puntos porcentuales que requerimos para nuestro grado de desarrollo en infraestructura. Gastamos cercano al 3% del PIB. Entonces sí necesitamos meter más en infraestructura. Pero ahora, de veras, ¿el Tren Maya es la manera como le queremos meter? Quiero saber en los cómo si esto va a ser con unas asociaciones público-privadas no fondeadas con recursos públicos. Parece que no va a ser el caso. El tren transísmico, el aeropuerto de Santa Lucía, construirlo, todo eso. Entonces los cómo dices, oye, a ver, parece que la infraestructura que necesitamos, entonces es cuestionable esa reasignación del gasto. A ver, eso es interesante. En la mesa traemos distintas posturas. Pienso, por ejemplo, en las calificadoras, y tiene puesto el mercado los ojos en los programas que vayan a financiarse con el presupuesto, en que no haya déficit, en que no se aumenten los pasivos, a diferencia de lo que ocurrió con el gobierno de Peña Nieto. ¿Dónde, José Luis? ¿Dónde están puestos los ojos de los financieros, de los temidos financieros y las calificadoras que califican y sancionan con una rapidez brutal? Bueno, me parece que lo primero que van a estar buscando rastrear es con qué velocidad va a crecer el compromiso, no nada más de deuda, sino de lo que se denomina pasivos contingentes del gobierno, es decir, todos estos compromisos que se van adquiriendo por pensiones o en este caso por transferencias que se van a hacer a la sociedad a través de los diversos esquemas, es lo que van a estar observando. ¿Y por qué? Es muy claro, desde hace 20 años es conocido que las finanzas públicas en México carecen de algo que se llama técnicamente viabilidad de la política fiscal. ¿Qué es esto? En estricto sentido, si tus ingresos te alcanzan para financiar tus gastos y para pagar los intereses de deuda que traes. Cuando esto le agregas cuestiones como pensiones y otro tipo de pasivos contingentes, lo que se ha demostrado desde hace 2 décadas es que México carece de viabilidad en su política fiscal. Un poco lo que defendía Enrique hace rato. Efectivamente. Entonces, si tú a eso le agregas nuevos compromisos financieros que no nada más son de un año, sino a futuro, por ejemplo, ir dando mayores coberturas al grupo de personas que vamos a ir envejeciendo, pues en ese sentido lo que se busca y lo que se requiere, y es como muy bien señalaba, es tener los ingresos suficientes para poder financiar esos gastos. Y estos ingresos llegan de la manera más sana solo a través de crecimiento económico. La siguiente manera se llaman impuestos. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que van a estar evaluando es qué tan integral es la propuesta de finanzas públicas para sobre eso empezar a emitir sus juicios. Bueno, está claro, y hoy lo adelantó Ursúa, no va a haber más impuestos y también está claro que no vamos a crecer a una tasa muy superior a lo que ocurrió el año anterior. Entonces, y me llama la atención, Enrique, incluso el tono del secretario, que aún tiene que ser ratificado, creo que mañana por el Congreso, pero el tono de, bueno, pues todavía sobre los 3 principales programas de la administración, la pensión universal de adultos, las becas de estudiantes y jóvenes construyendo el futuro. Estos son los 3 más importantes. Incluso es bastante moderado al decir, pues como que adelanta, no van a tener, digamos, la fuerza y el alcance que uno hubiera deseado o que ellos hubieran deseado. No vamos a tener tanto dinero como para poderlos en marcha con la amplitud que se tendrá que ir con el tiempo y vamos a buscarla, pero saldrá. ¿Sí saldrá? A ver, ¿Sí saldrá y hasta dónde? A ver, hasta ahorita yo creo que sí va a salir lana para 2019. Nada más. Quizás 2020. ¿De dónde? ¿Por qué? Porque donde están viendo, puede salir? De los lados donde están viendo son de los fideicomisos que el gobierno anterior pues, era experto en ir creando para ir guardando ahí excedentes, recursos que no ejercía, ahí guardaba. Huchitas. Sí, así es. Pero esos son ingresos no recurrentes. O sea, un ingreso recurrente pues sería IVA, ISR, IEPS. Son ingresos recurrentes que te permiten financiar gastos recurrentes, pensiones, becas,
programas de jóvenes construyendo el futuro. Entonces, eso es un fondeo sano. Entonces, tú dices, ¿qué van a fijar las calificadoras? Pues van a fijarse que tus gastos recurrentes estén pagados con ingresos recurrentes. No es el caso. Ahorita, lo que se va a pagar, pues es, ¿sabes qué? Vamos a salir 2019 tablas, a ver, vamos a lograr. ¿Cuánto puede haber en estos fideicomisos? A ver, de lo que estaban hablando, cifras, 108 millones de pesos que iban a... 108 mil millones de pesos que iban a poder disponer y que podía haber hasta 800 mil millones de pesos. Pero de cualquier manera... No son cantidades menores, ¿eh? Son cantidades espectaculares. Pero estamos hablando de un sexenio. Sí, eso te alcanza para financiar estos programas durante un sexenio. Y lo peor es que esos programas llegan para quedarse. Jóvenes construyendo futuro, becas, pensiones. Después tú explicas a la gente que ya se cancela. No. Entonces vas a tener que hacer una reforma sendaria. Y vas a tener, y es lo que en el Espinosa Iglesias hemos argumentado todo el tiempo. Necesitamos, políticamente no es correcto, pero es necesario subir IVA, alimentos y medicinas, homologar el IVA. No bajar además el impuesto, se van a fijar las calificadoras si vas a reducir los impuestos en la frontera norte, entonces ahí ya traes problemas de fondeo. Entonces se van a fijar si hay una capacidad de pago del país, si los ingresos son recurrentes o no son recurrentes, y si vas a hacer tonterías como cancelar o bajar el IVA y el ISR en la frontera norte, con lo que le vas a pagar más a la capacidad de pago. Y entonces se van a dar cuenta si es sostenible o no en el tiempo. Van a decir, ¿sabes qué? Esto te aguanta para 2019, pero no para más. Entonces, o 2020 quizás, 2021, pero esperan que vaya a haber un deterioro si no haces algo. A ver, observarán eso. Hay otro rubro, tú decías fideicomisos, hay otro rubro que ha sido bastante sonado en los últimos tiempos, una promesa de campaña además, y es el tema de los moches, los famosísimos moches, José Luis. ¿Las calificadores les importa, por ejemplo, que realmente el gobierno entrara a fondo con estas partidas opacas de gasto? Ramo 23. De 23 y 33, de gasto que recuerdo, un exsecretario de Hacienda en algún momento me dijo, eso no se toca porque es la gobernabilidad del país. O sea, la distribución de fondos a estados y municipios. Una, ¿crees que le entren? Y dos, ¿es relevante? Mira, yo creo que hay de aquí dos elementos que a las calificadoras y a los grupos financieros no les importa. Si les importara la corrupción y si les importara la manera en que hasta el momento se distribuyen bien o mal los recursos en finanzas públicas, desde hace varias décadas estaríamos en focos rojos. Entonces, al final del día, me parece que esos elementos no son necesariamente los que están evaluando. Dos, evidentemente que el problema aquí es algo sistémico de la arquitectura de finanzas públicas. En el momento en el que se diseñó todo esto para que estados y municipios, a través de la ley de coordinación fiscal, los estados le ceden la potestad de recaudación al gobierno federal para que luego bajo ciertos esquemas, diversos esquemas de redistribución, se envíen esos recursos a esos estados y municipios, y en donde estas entidades no hicieron la tarea o no están haciendo la tarea de lo poco que tienen atribuciones, obtener recursos significativos, pues hoy lo que vemos es que hay estados en donde el 70-80% de sus ingresos depende de las participaciones del gobierno federal. Entonces, hacer una modificación sin tener muy claro cuáles pueden ser las consecuencias en infraestructura, la más básica que exista, la parte de seguridad, exactamente, sin tener en consideración eso, evidentemente que puede generar problemas, sobre todo en aquellos estados que están muy endeudados, que comprometieron además las participaciones federales para obtener préstamos y que ellos, si hoy se los quitas, mañana caen en default. Entonces, esos elementos tienen que considerarse para tratar de preservar la estabilidad social a nivel de estado y municipio. Bueno, eso es claro. Incluso un nuevo estado, Baja California, se suma a la lista de los que se han incrementado las deudas de una manera sorprendente en los últimos tiempos. Pero a ver, ahí hay un tema interesante y quizá por ahí pueda venir alguna sorpresa. ¿Creen que el gobierno estaría dispuesto, digamos, con la base de legitimidad que trae, con los votos, a tratar de romper esa inercia y soltar a estados y municipios, reduciendo las partidas y los fondos federales, aunque eso, o más bien para obligar a que se pongan a recaudar y sobrevivan solos? ¿Creen que se la aviente esa o no? Mira, por ahí puede venir una sorpresa, Enrique, ¿sería grata o no?
A ver, sería desestabilizador yo creo o no. que este gobierno está demostrando ser un profesional de la ocurrencia. Entonces no me sorprendería que se la avienten sin medir las consecuencias. A ver, estaría mal que se la aventara después de lo que hemos visto de los gobernadores y el sobreendeudamiento. El tema es, los estados y municipios viven de las participaciones federales. Sí, lo que dice José Luis. Deberían, el predial no recaudan suficiente. Derechos de tenencia, licencia, otras pizcachitas que podrían, tampoco lo hacen. Entonces tiene un problema de ingresos estructural. Si de repente te la avientas y les quitas esos ingresos, así a la Viva México, bueno, entonces podrías tener un problema ahí muy fuerte. Y no solo eso. Un problema político. Y bancario. Hay dos instituciones, bueno, es Banorte Interacciones, por ejemplo, que es el que tiene dominancia en el mercado de la deuda de los estados y municipios. No va a pegar esto en el sistema bancario, no de repente puede haber un riesgo sistémico, entonces por aventártelo a la Viva México, a la brava, y pegarles a esto, ¿no te vas a dar un balazo en el zapato? Yo creo que hay que ver las consecuencias. Desde luego, las calificadoras tienen la vista puesta en el presupuesto que va a entregar el Ejecutivo al Congreso el sábado, pero también gobernadores y presidencias municipales, viendo justo las reasignaciones del gasto y pensando y de dónde van a salir esos recursos o qué es lo que se va a cortar para hacer la reasignación. ¿Hasta dónde crees que vayan respecto de la mecánica, la forma como ha funcionado el presupuesto en términos políticos, hay que decirlo claro, además del pacto federal para las partidas o el recorte de partidas a estados y municipios? Mira, yo creo que van a preservar el transferir los recursos que consideren de impacto social, algunos de impacto económico, pero muy probablemente lo que se esté diseñando es un esquema directo de la federación para llegar hasta las personas. Superdelegados. Entonces, me parece que eso es una posibilidad. Tampoco creo que estén interesados en que estados y municipios caigan en problemas de impago, pero evidentemente que cuando se ve uno la visión del presidente, que básicamente es la visión de un Estado capturado, es decir, desde su punto de vista hay un grupo de interés que ha de alguna forma desviado las funciones del Estado en el cumplimiento, como empezábamos, de sus tareas sociales, de sus tareas económicas, pues sí me parece que lo que va a intentar es quitar esas redes, pasar sobre esas redes para llegar directamente a la ciudadanía y en ese sentido sí me parece puede haber nuevos esquemas que intenten no descuidar la población, pero sí saltar esos intereses. A ver, algunos ya más o menos lo sabemos. La posibilidad justo ya han comenzado, entiendo, a diseñarlo para que los recursos para adultos mayores puedan ir directamente a través de tarjeta bancaria, el gasto social directamente a los beneficiarios. Incluso la construcción de un padrón, otro tema bastante polémico. A través de Banorte. Exactamente. Y Banco Azteca. Exactamente. Okay. Vienes. Yo nomás tiré el hilo y tú vienes. No, bueno, es que sí el tema que estamos viendo es que yo creo que es una reconformación del grupo empresarial de poder. Van a ser los empresarios que van a estar ahora atrás del poder y que van a ser beneficiarios y entonces pues a partir de ahí podemos hacer los análisis, o sea, pero el esquema también cambia. O sea, sí va a haber un debilitamiento de los canales que antes se utilizaban a través de estados y municipios para la distribución del gasto social. Y hay una concentración de poder. Entonces, debilito los poderes estatales, los poderes locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales los hago a un lado, pongo mis superdelegados y hago estos mecanismos de asignación directa donde yo me encargo que esos recursos lleguen. Entonces tienes un doble beneficio. Primero, bueno, el más importante creo que están buscando es la consolidación de un partido hegemónico. O sea, Morena lo estás consolidando con estos superdelegados, estás creando una estructura paralela que son candidatos naturales a la gobernatura. Y por el lado empresarial estás consolidando grupos empresariales, nuevos bancos que se van posicionando y que desplazan a los grupos empresariales anteriores y a través de ellos operas la política social, operas los recursos, operas todos los créditos que se van a dar. Entonces yo creo que Oigan, y en medio de todo esto, teniendo incluso como eje la reorientación del gasto, un cambio de subsecretario antes de salir a la cancha. Gerardo Esquivel. Exacto. El subsecretario de egresos no nato. No nato.
Sí, no, ahí, bueno, hay muchas lecturas, ¿no? Que si estaba jugando y haciendo favores con el presupuesto o si quiso poner la pierna dura y entonces los superdelegados y el superdelegado que hay dio un manotazo y le dijo al presidente, señor presidente, quítemelo. Entonces, fue por hacer favores, fue por oponerse, quién sabe, o sea, es un interrogante. Lo que sí es que lo mandaron a Banco de México y los de Banco de México dijeron, ¿y yo por qué? No, la autonomía del Banco de México también de repente. José Luis no va a querer opinar sobre eso, seguro. Pero a mí me parece que lo que muestra es la dificultad de hacer una cirugía mayor en las finanzas públicas sin haber tomado antes la reflexión que hace unos años previos teníamos. Era cuando se hablaba de, por ejemplo, el presupuesto base cero, lo que se planteó es necesitamos un periodo de tiempo para evaluar programas, ver cuáles hay que reducir y a partir de esos resultados poder decir este se queda, este se va. Hoy, en una transición que implicó mucho menos tiempo para poderlo trabajar, se está intentando hacer una reasignación mayor del presupuesto para transformar a México. Velocidad, rapidez, inmediatez, es cuando suelen comentar algunos de los más grandes fallos. Espero que no sea lo que ocurra este sábado. Póngale mucho ojo, el sábado entregan el presupuesto, véalo, no lo pierda de vista. Ya se me fue el tiempo. José Luis de la Cruz, presidente del IDIC, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado contigo. Un placer, de verdad. Y Enrique Díaz Infante, del CEI, muchas gracias. Gracias a los dos por haber estado hoy aquí en Opiniones Encontradas, pero sobre todo a usted por habernos acompañado. Lo veo aquí mañana a 7 de la tarde, como todos los días, en Opiniones Encontradas. Buena tarde, que le vaya muy bien. Adiós.